Fonoquinesis, episodio 1. Pues muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos los que nos escuchan. Mi nombre es Sergio del Castillo y este es el primer episodio de Fonoquinesis. Tengo al frente mío y del otro lado del océano a mi compañero y co-host Francisco de León. ¿Cómo estás, Paco? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal todos? Buenos tiempos en cualquier lugar que se encuentren. Bueno, nosotros vamos a hablar un poquito del cine y de todo lo que conlleva este precioso arte. Decidimos hacer este podcast porque nosotros nos conocimos ya hace varios años y platicando de lo que teníamos en común, salió nuestro amor por el cine y al final decidimos hacer un podcast en donde los dos empezáramos a hablar de lo que nos gusta más, ¿no? En este caso, Paco aquí va a hablar desde el punto filosófico, vamos a analizar un poquito las películas, los directores y todo lo demás. Así es, y Sergio estará complementando la parte, digamos así, técnica. No me gusta utilizar nada más esa palabra, porque finalmente lo que trataremos de hacer es ver la técnica como algo mucho más complejo, ¿no? Es decir, no nada más desde una perspectiva de esto se grabó, o más bien esto se filmó de tal o cual forma, sino que más bien cómo afecta todo ese tipo de situaciones a la composición y en particular desde la perspectiva del sonido, ¿no? Que es a lo que él se dedica. Así es, yo creo que nosotros hacemos una buena mancuerna en ese sentido y vamos a poder cubrir bastante piso con todas estas cosas. Y bueno, vamos a empezar en este primer episodio. Queremos hablar pues del sonido, en realidad del sonido en específico, ya que como verán el podcast pues está en su forma sonora, ¿no? Entonces creo que encontramos lo más adecuado empezar con el sonido en el cine. Así es, ¿no? Y es curioso, ¿no? Que bueno, no para la serie, ¿no? Porque finalmente es de lo que se trata, pero es curioso pensar que finalmente el cine nació en silencio, ¿no? O sea, la primera cualidad del cine fue el silencio como tal. De hecho, lo que típicamente conocemos como cine mudo, ¿no? La mayor parte de los expertos coinciden en que el término más adecuado sería llamarlo cine silente. No, porque no es que, y justamente eso es importante para explicar el concepto al que nos estamos refiriendo, porque finalmente no es que el cine sea incapaz de hablar, sino de que habla en silencio en sus primeros años, ¿no? Recordemos que finalmente el cine comienza como un espectáculo de carpa, ¿no? O sea, en un inicio, piensen en esta, que no es la primera, ¿no? O sea, en realidad es la segunda proyección que se hizo, pero es la que el mundo tiene como famosa por la reacción del público, o por lo menos la reacción que nos han contado que el público tuvo cuando los hermanos Lumière estrenaron su invento, el tren llegando a la estación, ¿no? Que en realidad la primera película que pasaron fue la salida de los trabajadores en una fábrica de Lyon, que pertenecía a la propia familia de los Lumière, ¿no? Pero finalmente, a partir del impacto que genera la llegada del tren, el cine va a comenzar con circos, ¿no? O sea, va a ir con circos ambulantes, ¿no? En una de las carpas va a estar el cinematógrafo y se va a exhibir como si fuera un invento así maravilloso, sorprendente, cuasi mágico, ¿no? Pasan varios años, ¿no? Para que finalmente el cine como posición narrativa se defina. Tiene que aparecer Georges Méliès, definitivamente, pero entonces a partir de ello se vuelve esencial comprender que el cine tenía su base estética en el silencio y en la cámara fija, también para empezar, ¿no? Sí, y qué curioso que menciones esto en realidad, porque nosotros también lo podemos ver en la tradición del cine mexicano incluso, ¿no? En la época de Cantinflas. Cantinflas empezó en una carpa. Él empezó como actor en una carpa y como cómico en una carpa, y de ahí tuvo su transición al cine, ¿no? Entonces podemos ver que el cine desde sus inicios empieza a tomar ciertas características de este teatro popular, ¿no? Y lleva a sus exponentes más populares dentro de estos... dentro de este sentido, dentro de este contexto, a la pantalla, ¿no? Así es, o sea, sí, de hecho, justo, ¿no? Como lo mencionas, ¿no? Muchos de los primeros actores que empiezan a actuar en cine
comienzan su labor en carpas, ¿no? O sea, uno de los grandes actores del cine mudo, bueno, perdón, yo mismo me equivoco, no, yo acabo de hacer la aclaración y yo mismo me equivoco ahí, pero del cine silente, Lon Chaney, padre, ¿no? El famosísimo fantasma de la ópera, el jorobado de Notre Dame de las primeras versiones de Hollywood, él también era cirquero, ¿no? O incluso varios directores, Todd Browning, ¿no? El director de Drácula y de otras películas. De hecho, ahí se conocen Lon Chaney y Todd Browning, ¿no? Se conocen ambos como actuantes en un circo, ¿no? Y justo por el circo de fenómenos es que Todd Browning años después va a ser Freaks, ¿no? Pero sí, o sea, hay un origen no solamente teatral, ¿no? O sea, porque también mucha gente que se dedicaba al teatro, y bueno, hasta la fecha, ¿no? O sea, yo la verdad es que sigo considerando que desconfío profundamente de un actor que no tenga tablas, es decir, que no haya pasado por el teatro y que llegue al cine, ¿no? Que me parece que suelen ser menorzones. Pero sí, esos son en el nacimiento del cine, ¿no? En el cine silente, esos suelen ser los dos orígenes, ¿no? El teatro y por otro lado la carpa, ¿no? Y que creo que tiene que ver con que finalmente los actuantes de circo son físicamente muy ágiles, ¿no? Entonces, un arte que requería la expresión corporal, como la requiere el primer cine, definitivamente se ayudaba mucho más de este tipo de preparación corporal, ¿no? Y eso era justo lo que quería mencionar. Qué bueno que lo mencionas, porque los primeros exponentes que llegaron a la fama, ¿no? A la fama internacional, incluso en el cine silente. Estamos hablando de un Buster Keaton, de un Charles Chaplin. Tú puedes ver que tienen muchísimo trabajo físico en las películas que ellos hicieron, ¿no? En sus inicios. Tú los ves corriendo de aquí para allá, haciendo cosas que en realidad son bastante peligrosas, ¿no? Que no parecen peligrosas ahora, porque tú dirías, bueno, están los dobles, todo está asegurado, pero en ese momento pues todo se valía y no había aseguradoras, no había compañías, ¿no? Que te dijeran, no puedes hacer esto, puedes hacer esto. En realidad, personajes como Buster Keaton llevaron el cine al máximo, porque él decía, es que yo quiero hacer esta toma y no importa si hay riesgo de muerte, la voy a hacer, ¿no? Efectivamente, y era la gran diferencia, ¿no? Finalmente, digo, no es como hoy en día, ¿no? Me encanta esta discusión que tuvieron en su momento The Rock, que nunca se hablaron entre ellos, pero pues hacían sus comentarios, ¿no? The Rock y Paul Bettany, ¿no? O sea, ambos han participado en cine de acción, pero Paul Bettany es un actor muy preparado, no es un actor que viene del estilo de actuación británico, ¿no? De todo este naturalismo británico que es tan famoso hoy en día, ¿no? Y por otro lado, por ejemplo, The Rock, pues, que en realidad pues, era luchador, ¿no? Y en algún momento The Rock trataba de burlarse, ¿no? De Paul Bettany, diciendo que por lo menos él, The Rock, sí hacía sus escenas de acción, ¿no? O sea, dice, es que yo sí hago mis escenas de acción, ¿no? Ustedes necesitan un doble para hacerlo. Entonces, en realidad no hacen el papel porque nada más lo hacen cuando no esté en acción, ¿no? Y Paul Bettany le respondió, oye, pues yo tal vez necesite un doble para las escenas peligrosas, pero tú necesitas un doble de actuación, ¿no? Porque es lo que no sabes hacer, ¿no? O sea, tú no sabes actuar definitivamente, ¿no? Tiró el micrófono. Sí, exactamente. En cambio, como bien señalas, ¿no? Buster Keaton, Charles Chaplin, Harold Lloyd, que a mí nunca me ha gustado particularmente Harold Lloyd, ¿no? O incluso el propio Lon Chaney, era arriesgar el físico sin perder la capacidad histriónica, ¿no? Cada uno desde su estilo, ¿no? Chaplin y Buster, y sobre todo Buster Keaton desde este físico expuesto, ¿no? Y que realmente, como dices, se ponían en riesgo. Mucha gente no mide eso, que de verdad estaban arriesgando la vida en muchos de los momentos que los estamos viendo en pantalla. Un Harold Lloyd que lo hacía en estudio, pero que aún así arriesgaba una lesión o algo por el estilo. Y por ejemplo, Lon Chaney, padre, ¿no? Que se ponía prostéticos, que alteraba su fisonomía de una manera que de hecho sí le afectó a la larga a nivel salud, ¿no? O sea, sí hay esta condición de riesgo del cuerpo con tal de que la cámara capte lo que ellos quieren, ¿no? Sí, y qué bueno que lo mencionas, porque yo recuerdo haberme muerto de los nervios en ver esta escena de Buster Keaton cuando la casa se cae, ¿no? Cuando se cae la fachada de la casa y él entra exactamente en la ventana, tú dices, si hubiera estado 30 centímetros a la izquierda, la casa le cae encima. O sea, la casa le cae encima y quién sabe si sobreviva, ¿no? O sea,
son de estas cosas que tú dices, solo alguien que está dispuesto a arriesgarlo todo por el arte, porque realmente cree en lo que está haciendo, haría estas cosas, haría estas locuras, Sí. ¿no? Y Sí, ahí vemos... la de la cascada, ¿no? La escena de la cascada en la generala, ¿no? Que es un riesgo tremendo, ¿no? Y el tipo lo hace a cabalidad, ¿no? Y con la conciencia clara de lo que está haciendo, porque además estaba arriesgando a su actriz también, ¿no? Y lo que le dijo fue, tú confía en mí, ¿no? No voy a evitar que te pase algo, puedo en verdad hacer esto, ¿no? Entonces, Sí. vaya, sí, era tremendo en ese sentido, ¿no? Sí, también podemos ver que en el cine silente también la música juega un papel importantísimo, ¿no? Juega un papel importantísimo, en especial en lo cómico, ¿no? En lo Así cómico es. nos ayuda muchísimo a marcar cues, a marcar ciertas pautas, ¿no? Y aquí empezamos a ver que es interesante, ¿no? Que en el cine que llamamos silente, algo como la música y en este caso el sonido, ¿no? De la música, de la orquesta en este caso, tenga tanta importancia, ¿no? En cómo Sí. se desarrolla la historia. De hecho, en realidad podríamos decir que fue la primera sonorización, la música fue el primer sonido del cine, ¿no? O sea, incluso antes de que el cine como tal tuviera sonido, ¿no? La música era la que acompañaba, ¿no? Muchos directores como Fritz Lang y otros tantos solían tener partituras que ellos mismos componían para que en la sala de cine se acompañara la película con la partitura que ellos habían compuesto, ¿no? Es decir, incluso cuando todavía no, el cine no podía producir sonidos por sí mismo a nivel técnico, no, ese acompañamiento era importante, ¿no? Porque lo importante de la música era que generara una sensación de acompañamiento e incluso de realidad, ¿no? Al no haber un efecto especial que me diera tal o cual sonido, la música era la que daba una intención. Y de hecho por eso Hollywood se quedó tanto con ese estilo de musicalización, ¿no? Es lo que se llama la función didáctica del sonido, es decir, que lo que veo en pantalla es ilustrado por la música, ¿no? Si nos ponemos a pensar en una película hollywoodense, típicamente nos orienta hasta la fecha, ¿no? Ahora que ya puede producir su propia música, ¿no? Y estar dentro de la película sin necesidad de que lleve música en sala, ¿no? Lo que generalmente hace la música de una película hollywoodense es tratar de orientarme a qué debo de sentir, ¿no? Aquí llora, aquí emocionate, aquí asústate. Claro, y esta etapa del cine es interesantísima también porque podemos ver las variaciones creativas, ¿no? Que existen en la música. Incluso cuando las personas iban al cine, ¿no? En esa época también existía el órgano de teatro, ¿no? Existía el órgano de cine, que era este instrumento en el que tenías no solo un órgano, no solo un instrumento, sino que tenías efectos, tenías... no sé, el claxon de un coche, tenías muchísimas cosas a tu alcance. Entonces ya estábamos empezando a ver en esta época que ya se estaba pensando en tener Foley, ¿no? Que ya se estaba pensando en tener efectos sonoros. Y es muy interesante porque podías tú ir al cine en un teatro y escuchabas una versión de la música y de los efectos. Si querías, podías ir a otro teatro y era otra versión de la música y los efectos, ¿no? Que a mí me parece increíble que realmente también, dependiendo de dónde vieras la película, cambiaba la perspectiva sonora. Eso me parece interesantísimo. No, interesantísimo, ¿eh? De verdad, a mí también siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Cómo finalmente el cine se podía construir más bien con ese azar. Es decir, el público y quien proyectaba la película, ¿no? Que también parte de una posición ideológica, parte de una posición estética que no sabemos cómo se ha construido, ¿no? Pero que finalmente ellos hacían variaciones de la película, ¿no? O sea, ahí hubiera sido bien interesante. A mí siempre me hubiera llamado la atención cuando leo este tipo de crónicas, ¿no? De cómo se hacía el sonido del Foley en el cine. A mí me encantaría ver una grabación real porque lo que surge ahí, creo yo, es otra forma del original, ¿no? O sea, lo que permite ese tipo de cine es que hay otra forma del original, ¿no? Que había originales de una misma película por todas partes, ¿no? Es decir, había variaciones infinitas de lo que la película podía hacer. Claro, yo creo que y todavía no teníamos los derechos de autor tan cerrados que tenemos ahora, ¿no? Entonces se permitían un poquito más de apertura creativa en este caso. Y es curioso que mencionemos estas cosas porque en realidad desde los inicios, ¿no? Me estoy adelantando un poquito, pero podemos ver ya en los 50, ¿no? Varias décadas más adelante, alguien como José Valdelomar con el sonido diafónico, ¿no? Que él ya estaba experimentando con lo que sería
los primeros intentos de sonido surround, ¿no? O sea, vemos Sí. a personas ya intentando desarrollar otro tipo de tecnologías para expresar el sonido de otra manera, ¿no? De una manera un poco más realista. Y ahí es donde empezamos, donde yo creo que sería importante mencionar esa transición del monaural al estéreo, ¿no? Totalmente, totalmente, ¿no? Sí, primero justamente, ¿no? Mencionando ese monaural, ¿no? O sea, no hay que olvidar que la primera vez que se graba sonidos en bitáfono, ¿no? Lo que en cine se llamó la tecnología del bitáfono, ¿no? Y lo que pasaba ahí es que el sonido era con un poco de hiss, ¿no? O sea, porque como dice Sergio, ¿no? Al ser monaural, ¿no? Finalmente tenía unas cualidades plásticas que a mí no me molestan, ¿no? Al contrario, siempre como que hace poco, no recuerdo qué película, creo que fue El Halcón Maltés, y en esta obsesión de se me acaba de olvidar el nombre del director de la Warner, ¿no? Este hombre así multimillonario patético, ¿no? Como casi todos los que lo son, pero él restauró El Halcón Maltés, ¿no? Primero la puso a color, ¿no? John Huston, el director, estaba enojadísimo, salud. John Huston estaba enojadísimo, ¿no? Porque dice, pues a ver, mi película estaba hecha en blanco y negro, no tenías por qué colorearla. Y después lo que hicieron fue corregir el audio, ¿no? Para quitarle justamente lo mono, ¿no? Y la película como que hasta pierde chiste, ¿no? Porque finalmente el director está pensando en componer la película con la tecnología de su tiempo. Entonces, la primera película sonora oficialmente, ¿no? Porque yo ahí tengo algunos dudas con respecto a si en realidad fue esta o si más bien ya era alguna otra cinta, había experimentado con el sonido y no tenemos registro de ella, pero oficialmente la primera película sonora es de Jazz Singer, ¿no? Todavía vemos un sonido muy elemental, ¿no? O sea, básicamente lo que hace el personaje es que habla y canta, ¿no? O sea, no pasa más, ¿no? Pero este se va a convertir en la gran posición del sonido durante muchos años, ¿no? Tanto así que a muchos actores no querían hacer la transición. Chaplin, por ejemplo, ¿no? Que solo dijo que Charlotte desaparecía en cuanto apareció el sonido, ¿no? Entonces sí llegó a hacer otras películas maravillosas como El Gran Dictador, pero el personaje Charlotte desapareció cuando el cine silente pasó, ¿no? Y la única vez que habla es en tiempos modernos y lo que dice no tiene sentido, ¿no? O sea, Chaplin quería eso, ¿no? Que si alguna vez hablaba Charlotte, no tuviera sentido lo que estaba diciendo. Claro, y qué bueno que mencionas las partes técnicas del sonido. Bueno, ahora se considera vintage, ¿no? Ahora ya todo Sí. lo antiguo es vintage. Le damos este amor a lo vintage, ¿no? Pero lo que mencionas es realmente interesante porque ese hiss que mencionas tiene que ver con el noise floor, con el rango dinámico que tenían los métodos de grabación en esa época, ¿no? Y entonces, si querías grabar algo que estuviera lo suficientemente fuerte para que se escuchara, tenías que subirle bastante a la ganancia y eso hacía que todo ese hiss subiera también, que el sonido del cuarto, ¿no? Y también no había suficiente aislamiento eléctrico, se desarrollaron diferentes cosas al final cuando el sonido evolucionó, ¿no? Pero sí, vemos que tiene algunas limitantes desde un principio. De hecho, incluso cuando escuchamos este sonido, ¿no? Antiguo, obviamente podemos ver que no representa el rango frecuencial completo de lo que estamos escuchando. O sea, tú estás escuchando a la orquesta y sí, escuchas casi todo, pero tú sabes que en una orquesta real hay mucho más, ¿no? Hay mucho más en términos de frecuencias, de dinámicas, y eso tiene que ver con las limitantes que había en esa época. También es interesante que menciones el cantante de jazz, ¿no? Por los primeros talkies que decían ellos, ¿no? El primer talkie, que era el primer diálogo que mencionabas. Y luego es bastante interesante hablar de esta evolución porque empieza también a ver música de introducción y de salida en el cine, ¿no? Y era música que solo se tocaba en vivo. A lo que me refiero en vivo es que se viera en pantalla la música, ¿no? Uh-huh. Todavía esa idea del soundtrack no existía como tal porque pensaban que la gente no le iba a interesar escuchar música que no se estuviera viendo en pantalla, ¿no? Entonces era muy interesante ver cómo estas formas de pensar se iban desarrollando, ¿no? Estos experimentos un poco suenan como un poco de marketing, ¿no? De ver, yo creo que a las personas no les va a gustar esto, vamos a probar esto. Y es lo que a mí me parece más bonito de los inicios, ¿no? De todo esto. Sí, totalmente, ¿no? Es súper lindo, ¿no? Finalmente, como decías, ¿no? Había una serie de limitantes técnicas, ¿no? Con el asunto de la grabación. Tú y yo comentábamos hace algún tiempo, ¿no? Que
que a mí me pasaba mucho, ¿no? Que cuando, por ejemplo, me quisieron forzar a hacer el tránsito al MP3 que no pude, ¿no? O sea, hasta la fecha sigo guardando todo en WAV, tuvo que ver con que a mí me gusta mucho la música de cámara y orquesta, ¿no? Entonces de repente no recuerdo qué pieza fue, pero si mal no recuerdo era el concierto uno para violín de Tchaikovsky, ¿no? Que yo decía, aquí viene un oboe que me gusta mucho, ¿no? Que queda muy de fondo por ahí. Y oh, sorpresa que en el MP3 desaparecía, ¿no? O sea, porque no tiene las posibilidades de grabación que tienen otras tecnologías, ¿no? Entonces renuncié a ello, pues imaginemos algo así más o menos, ¿no? O sea, en estos primeros experimentos sonoros que había, bueno, no nada más en el cine, sino en la grabación en general, había matices que se perdían, pero que formaban finalmente, a mí lo que me resulta muy interesante de todo esto es cómo formaban parte de la plástica de una película, ¿no? Y como dices, ¿no? Por eso también hacían esta musicalización en vivo, ¿no? También les servía mucho para hacer sus variaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, también llevó, y eso es importante decirlo, también llevó a que el estilo de actuación fuera como era, ¿no? O sea, mucha gente ve a los actores de películas de los 30, de los 40 y dicen, ay, es que son muy exagerados, no sabían actuar. Y el otro día oí un crítico muy joven y ahí es cuando me doy cuenta de que muchas veces la nueva crítica no está sabiendo de qué habla, ¿no? Pero decían, es que vean qué mal actor era James Stewart, no entendemos por qué fue famoso si era muy mal actor. No, era un actor para la plástica de la época, ¿no? O sea, finalmente el propio método de grabación exigía el tono, ¿no? Además de las modas, evidentemente, ¿no? En México, por ejemplo, si uno oye las películas de los 30 o de los 40, están imitando el acento español, ¿no? Porque estaba muy de moda era el acento neutro del castellano, era el español de España, ¿no? Entonces los actores en México lo que veían como lo más correcto era tratar de imitarlo, ¿no? Pero entonces, más que decir esto es bueno, esto es malo, habría que reconocer que se convirtió en parte de la estética específica de cada tipo de cine, ¿no? Sí, habría que contextualizarlo, ¿no? Eso es lo importante, habría que ponerlo en Sí, contexto. Y ya contextualizándolo, yo creo que puedes emitir una crítica incluso constructiva y que tenga que ver con, como tú dices, ¿no? Con la estética de la época. Y mencionando también un poco la estética, ¿no? Vemos cuando se evoluciona el estéreo, ¿no? Que Alan Blumlein crea este sonido en estéreo en la década de los 30 y realmente pasa bastante tiempo hasta que esta tecnología llega al cine a nivel comercial. Pasan de hecho casi 2 décadas antes de que realmente se empiece a comercializar, ¿no? Pero antes de que se empiece a comercializar como tal, tenemos una película que salió en estéreo, de hecho, que fue la primera, que se considera también, como dice Paco, nunca podremos saber la verdadera primera. naturaleza, sí, la verdadera naturaleza de estas fechas, ¿no? O de estos títulos, pero se considera realmente la película de Disney fantasía, ¿no? Como la primera película en estéreo, y en realidad en estéreo, siendo Disney el que inventa su propia tecnología en estéreo que se llama Fantasound, ¿no? Que en realidad tiene que ver con la película, ¿no? Con el desarrollo de la película. Así es, así es. Vaya, Fantasía fue un gran experimento, ¿no? Habría que reconocer eso, ¿no? Que la forma en que Disney planeó Fantasía es muy inteligente porque en primer lugar lo que hicieron fue recurrir al método clásico, ¿no? Al método que ellos conocían, es decir, que el sonido principal fuera la música, ¿no? Por más que sí había por ahí otro par de sonidos, ¿no? Que sí, tal cual nada más eran como 2 o 3, eso que debe quedar muy claro, ¿no? En realidad todos los efectos sonoros los daba el propio ritmo musical, ¿no? O sea, por eso tal vez el más memorable sea El aprendiz de brujo, ¿no? Este único corto que protagoniza a Mickey Mouse, ¿no? Y es memorable justamente porque todas las percusiones, ¿no? Pero sobre todo los timbales están ahí dando los efectos ideológicos de la película, ¿no? Pero entonces sí, o sea, Fantasía, desde mi perspectiva, es la gran película de Disney, ¿no? O sea, por mucho, ¿no? O sea, porque finalmente sí es donde vemos este afán de exprimir. A mí cuando me dicen que era muy innovador, etcétera, dices, oye, perdón, pero ya muchos estaban trabajando con esa animación. Que no los conociéramos es otra cosa, ¿no? O sea, que no supiéramos en esos días que otros países del mundo ya estaban trabajando con técnicas de animación similares y por momentos hasta superiores, es muy distinto a decir que
él fue el que comenzó todo, ¿no? Pero fantasía sí, definitivamente, ¿no? O sea, lo que decíamos en algún momento, ¿no? De hecho, originalmente la película no se pudo ver como la habían planeado porque no había salas que tuvieran el sonido que necesitaban, ¿no? Sí, y aquí realmente lo que mencionas es importantísimo porque aquí estamos viendo cómo el cine y los teatros se tienen que adaptar a la tecnología, ¿no? Y que es algo que sigue pasando en este momento, que tenemos el Dolby Atmos y que podemos ver que no todas las salas están habilitadas para esta tecnología, entonces se van actualizando y los cines se van actualizando, entonces pasa exactamente lo mismo en esa época. En esa época tenemos salas donde solo se podía escuchar en monaural y solo podías tener sonido en mono, porque incluso desde la perspectiva del sonido de consumidor en casa, ¿no? De los equipos de sonido, tener un estéreo, ahora lo llamamos estéreo, ¿no? En México se popularizó esa palabra para llamar al equipo de sonido, ¿no? Pero en realidad tener un estéreo costaba el doble porque tenías que comprar el componente, ¿no? Para tenerlo en estéreo. Entonces vemos cómo aquí empieza esta idea de que los cines se van a tener que adaptar a las nuevas tecnologías, ¿no? Incluso antes de que realmente existiera estas cadenas de cines que ahora vemos, ¿no? Como Cinépolis y todas estas cosas que colaboran con las empresas que crean esta tecnología para irlas desarrollando y empujarlas hacia adelante, ¿no? Todavía faltaba ese tipo de conexiones. Y es interesante también, quisiera mencionar de Fantasound, que fue, bueno, se dice bastante que marcó también el primer uso del click track o de la pista de metrónomo, ¿no? Este click track es básicamente un metrónomo, una serie de pulsos constantes que se utilizan hoy en día para las grabaciones para que no pierdas el pulso, ¿no? Del tempo de la pieza que estás grabando. Y se dice que Fantasound fue donde se usó por primera vez un click track. También donde se hicieron overdubs de partes orquestales, donde hubo grabación multipista y además que casi... ahorita podemos ver, por ejemplo, en las películas los presupuestos, ¿no? El presupuesto que va al sonido muchas veces es lo que queda del dinero, ¿no? De la película. Y en este caso, en Fantasía, 1/5 del presupuesto se fue al sonido, ¿no? A grabar esta orquesta y a desarrollar esta tecnología. Entonces podemos ver que realmente hace la diferencia invertir en desarrollar el sonido de la película que estás haciendo, ¿no? Totalmente, ¿no? O sea, totalmente se puede ver como esta inversión es otra cosa, ¿no? Lo dicho, ¿no? La fantasía no se pudo ver como se debería de ver hasta que hubo ese avance en la tecnología, porque hay que tomar en cuenta que finalmente el cine nace a partir de una tecnología, ¿no? O sea, finalmente necesitamos el avance técnico para que el cine pueda existir. Es una de las primeras artes, ¿no? Bueno, derivada de la fotografía, evidentemente, pero es una de las primeras artes que requiere la técnica tan como algo tan primario, ¿no? O sea, es decir, el teatro se puede hacer sin desarrollos tecnológicos complejos ni nada por el estilo, la danza igual, la pintura igual. El cine no, el cine por su propio origen, ¿no? Requiere la aparición de la técnica. Y esta técnica evidentemente sigue avanzando, ¿no? Con muchos propósitos, ¿no? Por un lado está este propósito muy del cine de Hollywood, ¿no? De tratar de hacer todo más realista, aparentemente, ¿no? O sea, de hecho ellos son los que tienen incluso discusiones morales sobre qué tan realista debe ser una película o no, ¿no? Aunque también hay tecnologías que se desarrollan de manera creativa, por decirlo así, ¿no? O sea, finalmente hace no mucho creíamos que el THX era el que se iba a quedar, ¿no? Y resulta que Atmos es la tecnología que más vemos, ¿no? Incluso también en términos visuales, ¿no? Nos pasó para mí, la pantalla IMAX era el tamaño de pantalla con el que yo crecí, ¿no? O sea, claro, porque las pantallas en los cines de México eran muy grandes y ahora es un lujo, ¿no? Porque las pantallas suelen ser pequeñas, ¿no? Entonces sí, la tecnología va modificando la forma en que percibimos el cine, ¿no? Sí, claro, bueno, y ahora hasta te cobran más, ¿no? Por ver el IMAX. Exactamente, ahora está más caro, ¿no? Ver una pantalla del tamaño original. Claro, ahora ya está más caro, ¿no? Sí, y creo que es interesante, bueno, la tecnología seguirá avanzando, ¿no? Y las cosas irán evolucionando. Y es interesante que ya tenemos como una historia del cine, ¿no? El cine ya es lo suficientemente viejo como para poder hablar de la evolución de muchas cosas.
Y lo mismo pasa con la grabación de sonido, ¿no? Creo que podemos hablar que nacen casi a la par y si no se popularizan de manera simultánea muchas veces, ¿no? O cuando el vinilo se vuelve algo increíblemente popular, el cine también se empieza a volver algo popular, hasta el punto de que vemos a bandas como primeras bandas en realidad como los Beatles haciendo cine, ¿no? Haciendo sus propias películas porque ellos entienden que es un medio que va a ser muy, muy, muy popular. Entonces... Sí, perdón. No, entonces eso, que empezamos a ver que empieza a haber una serie de conexiones, ¿no? Conexiones entre diferentes artes. Empiezas a ver músicos haciendo cine, cineastas haciendo música, y esto vuelve a los dos más interesantes. Efectivamente, de hecho va a derivar años después, hay muchos años después va a derivar en la creación del videoclip, ¿no? O sea, finalmente el videoclip musical, ¿no? Que es un género que aparece desde su nacimiento como musical, va a aparecer en esta lógica, ¿no? O sea, finalmente en esta combinación de artes, ¿no? Porque finalmente los primeros videoclips, no hay que perderlo de vista, eran muy cinematográficos, ¿no? Por más que técnicamente no lo eran porque no se filmaba, sino que se grababa, es decir, hay una grabación en términos magnéticos y no una filmación en términos fotográficos. No, pero aún así, ¿no? Había estéticamente y narrativamente hablando, había una similitud tremenda entre el cine y los primeros videos, ¿no? Y vaya, que incluso muchos directores hoy importantes de cine como Michel Gondry, Spike Jonze y gente así aparecieron por primera vez en este tipo de formato, ¿no? En video y video musical específicamente, ¿no? Pero ciertamente, ¿no? Se debe mucho en gran medida también por eso lo decíamos al inicio del podcast, ¿no? Que es muy importante concebir la técnica no nada más como una serie de avances pues tal cual instrumentales, ¿no? Sino que hay que comprenderla desde una perspectiva en la cual podemos ver cómo se integra a la plástica, ¿no? Por ejemplo, ya dando unos pasos hacia atrás, sería prácticamente imposible entender la nueva ola francesa sin entender lo que hicieron a nivel sonido, ¿no? Porque ellos van a justamente romper con esta visión didáctica del sonido cinematográfico y a decir, no, a ver, el sonido que implementamos en una película puede contribuir a la composición sin necesidad de estar ilustrando lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? Entonces, por ejemplo, Godard, ¿no? Hace unos días veía una de sus películas codirigidas, ¿no? Del grupo Siga Bertov, ¿no? Este importante grupo que durante los 60 y los 70 filmó películas sobre todo muy socialistas, ¿no? Y vaya, o sea, finalmente al ver estas películas, de repente suenan balas que no aparecen en pantalla, ¿no? Entonces, esta ruptura de la sincronía de lo que veo con lo que escucho se convierte muy importante porque le va a dar una plasticidad al cine mucho mayor, ¿no? Es decir, las posibilidades compositivas ya no se refieren única y exclusivamente a que el sonido tiene que ilustrar lo que estamos viendo. Entonces, hay una idea de creación ahí que se vuelve súper importante. Sí, conceptualmente ya empieza a haber un universo atrás de la cámara, ¿no? Un universo alrededor de la cámara, no es solo lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? Ya se entiende como que hay un universo aunque no lo estés observando, ¿no? Y esto, el sonido ayuda muchísimo a crear esta profundidad, ¿no? En el cine. Y esto es muy interesante lo que mencionas, ya que como mencionas, Godard y muchos de estos directores básicamente estaban deconstruyendo qué era el cine, ¿no? Cómo se podía hacer cine y entendiéndolo desde los componentes más primarios, ¿no? Y esto hace que podamos disfrutar de unas películas maravillosas porque realmente estamos presenciando el nacimiento de muchas técnicas que se utilizarán en años siguientes, ¿no? En años siguientes, y eso sí, es muy bonito. Sí, exactamente, sí, ya formas de experimentación, ¿no? Kubrick, ¿no? Por ejemplo, porque finalmente incluso con la aparición del sonido, muchos preferían acercarse mucho más al cine silente, ¿no? O sea, Hitchcock lo decía, ¿no? Si una película tiene menos diálogos, más perfecta es, ¿no? Entre menos diálogos tenga una película, mejor va a ser, ¿no? Entonces, uno sí lo ve, y en realidad en el cine de Hitchcock hay poco diálogo, ¿no? Kubrick, que hace esto con 2001, que no prácticamente la última mitad más bien el último tercio de la película ocurre con sonidos del espacio y este silencio extraño, incómodo, y este pulso y esta vibración que están ahí constantemente
pero no hay diálogo, ¿no? Entonces, justo como dices, ¿no? O sea, es muy bello presenciar cómo finalmente poco, a través de estos elementos rudimentarios, como puede ser tan simple como decidir qué es lo que el público va a ver y qué es lo que va a escuchar, tenemos composiciones súper importantes. Claro, y bueno, quería preguntarte también, Paco, si tú nos fueras a recomendar algunas de las películas, si alguien viniera y nos preguntara, oye, mira, yo no conozco nada de esa época del cine, ¿qué películas me recomendarías para empezar a conocer de esta época y ver un poquito de lo que estamos hablando? Pues bueno, por ejemplo, hablando del grupo Siga Bertov, ¿no? Recomendaría de Godard y otros directores, ahorita se me escapa con quién codirige, pero vean, por ejemplo, Todo está bien, ¿no? O sea, a mí personalmente es la que más me gusta de esa etapa, ¿no? Justamente 2001 dice del espacio, todo Kubrick, ¿no? Ya hablaremos de eso, ¿no? De directores que saben musicalizar muy bien, porque es bien importante para él, pero no nada más la musicalización, ¿no? Sino que justamente las rupturas que hace. Recomiendo mucho prácticamente todo el cine de esta Agnes Varda, ella va a experimentar mucho y además quien le interesa el cine de tintes feministas, pues todavía más. Godard, volvemos al punto, ¿no? Lo hace mucho. Alphaville, por ejemplo, a mí es mi película favorita de Godard, ¿no? Sí, valdría mucho la pena verla. Todo Tarkovsky, en realidad, no sé, en realidad creo que son muchas las formas de experimentación, ¿no? Si lo que quieren ver es un diseño de sonido mucho más tradicional, pero que estuviera también siendo importante para la época, por ejemplo, Midnight Cowboy, ¿no? O sea, que está ocurriendo casi al mismo tiempo que estos experimentos en Europa o con directores como Kubrick, que no trabajó siempre, ¿no? Bueno, él es de Estados Unidos, aunque haya trabajado mucho en Inglaterra, ¿no? Pero finalmente, por ejemplo, en Estados Unidos, Midnight Cowboy, Easy Rider, justamente son ejemplos de películas de ¿Quién voló sobre el nido del Q? ¿No? O sea, son películas que finalmente tienen que también están en esas mismas décadas, entre el 60 y el 70, ¿no? Bueno, ya casi finales de los 70, pero que también están experimentando mucho con lo sonoro, ¿no? El otro día recordábamos La conversación de Ford Coppola, ¿no? Que es una película importantísima para entender lo que pueden ser las variaciones de una película, de hecho, en el caso de La conversación, una película basada en el sonido, ¿no? O sea, que de hecho el personaje principal es alguien que se dedica a grabar sonido, ¿no? Entonces, a manera de espionaje, ¿no? Entonces, finalmente, que toda la película esté armada bajo una lógica sonora y no bajo una lógica exclusivamente visual. De hecho, podríamos pensar que en gran medida visualmente parecería que es hasta secundario lo que estamos viendo, ¿no? O sea, es una película que todo el tiempo nos está retando para que escuchemos lo que está pasando en pantalla, ¿no? Sí, fue totalmente innovadora. Fue una película que innovó en ese aspecto, en decir, mira, ¿por qué no hacemos una película en donde el sonido construya la narrativa? Donde el sonido nos lleve y nos cuente la historia principal, ¿no? Que nos diga quiénes son los personajes, qué están haciendo, cuáles son sus motivaciones. Fue muy, muy interesante. Y esta película realmente fue un parteaguas en desarrollar otro tipo de experimentos, ¿no? Con el sonido. Exacto. Sí, así es. Y de hecho, si uno se podía pensarlo ahorita que lo decías así, pienso la trama de La conversación es en realidad hasta banal, ¿no? O sea, esto de quién dijo qué, en qué momento, etcétera, si esta persona corre peligro o no. O sea, de repente como que es un drama, pero en realidad es un drama como cualquier otro. Pero el cómo está estructurado a partir del sonido es lo que la hace tan brillante, ¿no? Sí, el guión realmente, a ver, no es algo especial, no es algo que tú digas, wow, esto cambió mi forma de ver las cosas en la vida, ¿no? Pero como tú dices, hay aspectos que realmente se rescatan, que son innovadores. Y no se preocupen si no alcanzaron a notar todas las películas que mencionó aquí Paco. Vamos a tener todo esto con todas las descripciones en nuestras notas del podcast, así que no se preocupen, ahí tendremos toda la información de las películas que estamos mencionando. Y como mencionas, es muy interesante porque ya estamos entrando a una era en donde el sonido se vuelve más complejo, ¿no? Donde ya tienes historias que requieren un poquito de imaginación, como dices de Kubrick, ¿no? Que por cierto también hasta grabó en España, que también terminó grabando aquí dentro de la dictadura, ¿no? Que lo dejaron grabar aquí en España. Y es interesante hablar de Kubrick y en específico del 2001, Odisea en el espacio, de lo que me estabas hablando, porque él entendió los aspectos físicos del sonido en el espacio, ¿no? Que en el espacio realmente no hay sonido, o sea, no se puede propagar el sonido. Entonces él
fue fiel a este tipo de estética y bueno, y pagó sus frutos, ¿no? O sea, realmente es una película increíble en muchos aspectos, ¿no? Definitivamente no solo en el sonoro, pero fue un parteaguas para crear sonido en el espacio y lo podemos ver, por ejemplo, con Gravity, ¿no? O sea, que realmente ves películas que han sido inspiradas por esa película tener el mismo guión sonoro, ¿no? Entonces ya no solo estamos viendo que las películas empiezan a tener, que los directores empiezan a tener inspiraciones visuales, también empiezan a tener inspiraciones sonoras. Sí, y ese aspecto es súper importante, ¿no? Tomarlo en cuenta, ¿no? O sea, sí, como dices, ¿no? Kubrick va a ser un parteaguas. A mí me parece siempre muy injusta e innecesaria la comparación. Por ejemplo, me ha tocado oír varios críticos o autores hablando de la comparación entre 2001 y Star Wars. Son cosas muy distintas. Star Wars ni siquiera pretende ser 2001. Yo ni siquiera clasificaría Star Wars como ciencia ficción, ¿no? O sea, la verdad es que es una space opera. Punto, ¿no? O sea, tiene un subgénero específico, ¿no? Lo que importa es más la historia de fantasía y de aventura en el espacio que la realidad de cómo es el espacio. Kubrick, por el contrario, sí, se preocupó por eso, ¿no? Y como dices, ¿no? O sea, sirvió de inspiración para muchos, ¿no? El no poner... De hecho, a mucha gente es lo que le desespera de la película, ¿no? En una cultura en la que estamos acostumbrados a ver y oír demasiado, ¿no? Que todos nos están aventando imágenes a la cara y sonidos a la cara, ¿no? Bueno, a las orejas, ¿no? Kubrick lo que hace es decir, sé paciente, ¿no? O sea, disfruta lo que estás viendo, esta toma larga, completo silencio, porque eso sería lo que siente el astronauta a la hora de estar saliendo, ¿no? Y que aún así sabe generar tensión, justamente cuando la HAL 9000 deja morir al otro tripulante, ¿no? Cuando lo deja en el espacio, a mí pocas veces me había pasado, ¿no? Que decís que estoy tensísimo y aparentemente para el ojo acostumbrado al cine hollywoodense no está pasando nada en la película, ¿no? Pero justo toda la composición, a mí y curiosamente es de las pocas películas que yo podría presumir tontamente que desde niño veía, ¿no? O sea, no entendía absolutamente nada, ¿no? Pero 2001 siempre me resultó hipnótica, ¿no? O sea, no entendía nada de lo que estaba pasando, pero había algo en la imagen y justamente en la configuración del sonido que no le permitía a uno despegarse, ¿no? O sea, incluso, por ejemplo, más apegado a ello, lo que hizo también Ridley Scott con Alien, ¿no? O sea, ahí sí estaría mucho más apegada que Star Wars a la configuración del sonido, ¿no? O sea, porque justo, ¿no? Recordemos incluso que hasta el lema de la película de Alien tenía que ver más con lo sonoro que con otra cosa, ¿no? En el espacio nadie puede oírte gritar, ¿no? Claro. El póster, ajá. Sí, lo que mencionas es muy interesante. Lo que mencionas es muy interesante porque empezamos a ver que el sonido empiezan a existir diferentes ramas, ¿no? Se empieza a ser bastante diverso, ¿no? Tenemos a las personas que están tratando el sonido de manera más literal, ¿no? De manera más científica, como didáctica. Exactamente, didáctica. Y luego tenemos a directores y más en el género de fantasía, ¿no? En el género que que explota realmente, que explota con Star Wars, con Alien, con muchas de estas películas y que realmente tratan el sonido más como otro personaje, ¿no? Es un personaje que también está contando una historia y es por eso que vemos que películas como Star Wars se hacen tan famosas, ¿no? Por los sonidos de Ben Burtt, que realmente lo que hace es le da identidad a los sables láser, le da identidad a los disparos, ¿no? Le da identidad a los personajes con sonido, como a Darth Vader, ¿no? Todos podemos escuchar ese sonido y sabemos quién es el personaje. Y es interesante porque le está dando una profundidad, otro tipo de profundidad al sonido, ¿no? Sí, como que lo pasamos por alto, ¿no? Pero, por ejemplo, en el cine hollywoodense, nuestra imaginación de las películas que se nos quedan grabadas de niños o de adultos, pero que nos gustaron, es tan visual como sonora. Que es un elemento que está empezando a desaparecer, ¿eh? O sea, por ejemplo, a mí me pasa, por más que me gustan las películas de Marvel, pero difícilmente puedo identificar sonidos propios de los personajes. Sí, ¿no? Y justo hubo un video. Muy genéricos. Hubo un video de YouTube, en realidad, en el que... Bueno, Marvel estaba teniendo problemas con que las personas identificaran su música, su soundtrack, en realidad. Y hay un video, no recuerdo el link. Ajá, de ese Every Frame a Painting. Es Tony Shaw el que hace el video, sí. Sí, que dice, a ver, puedes cantar una melodía, canta una melodía, ¿no? De Star Wars, ¿no? Y la canta, ¿no? Canta la melodía de tal. Y luego le dicen, a ver, canta la melodía de Avengers o de una película de Marvel.
y nadie como que no puede cantarla, ¿no? Y él habla del problema que es, ¿no? No tener esta identidad sonora en términos del soundtrack, ya ni siquiera de los efectos sonoros. Y ya después, bueno, ahora obviamente Marvel corrigió eso y ya todos pueden cantar la melodía de los Avengers o de cualquier película, ¿no? Pero es interesante que hables de esto, ¿no? Sí, claro, porque finalmente pasa, ¿no? Que o sea, no nada más Marvel, sino DC, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que ya más bien es un problema contemporáneo, ¿no? O sea, vaya, incluso Michael Bay cometió el error de quitarle el sonido original a Transformers, ¿no? O sea, que era el sonido que todos los que habíamos visto Transformers creciendo de niños, ¿no? En los 80, pues veíamos las películas y se rompía con esa identidad porque ahora los robots no suenan igual que como sonaban en la caricatura, ¿no? Y que era un proceso identitario súper importante, ¿no? Entonces, creo que finalmente ahora este afán de que algo suene realista justamente le roba identidad a las películas de Hollywood, ¿no? Porque finalmente, vaya, o sea, hay que pensar que, como decías, ¿no? Este sonido que reconocemos como los sables de luz de Star Wars no era otra cosa que una rasuradora dentro de un AliExpress, ¿no? O sea, ese sonido tan mítico es una rasuradora dando vueltas en una olla express, ¿no? Entonces, finalmente creo que más bien lo que hace falta son en Hollywood, como todo, ¿no? Porque finalmente, como todo lo que le hace falta, porque por eso está tan obsesionado con el remake y con el revival, son recursos imaginativos, ¿no? O sea, que ya es lo que parece que Hollywood está atascado ahí, ¿no? Que ya su imaginación no da para más, pero que también falta un público que exija esos productos imaginarios, ¿no? Porque finalmente también estamos viendo una situación en la que los públicos pues consumen lo que se les ponga enfrente y vamos dejando de lado otras formas de hacer cine que sí están experimentando, ¿no? Por ejemplo, el cine de horror contemporáneo está jugando mucho con lo visual, tanto con lo sonoro, sin la necesidad de recurrir a este recurso tan ochentero de la música baja para que de repente te asuste, ¿no? O sea, no, sino que recurriendo a otras formas, ¿no? Babadook, ¿no? Que recurre tan al sonido del llanto como al sonido del grito, como al sonido del berrinche, como... Qué gran película. O sea, es una gran película, ¿no? Y que mucha gente no lo piensa, pero que sonoramente es desesperante, ¿no? Pero porque la película quiere serlo, ¿no? O sea, la película quiere serlo porque el sonido es lo que me está generando terror. O sea, yo creo que ahí incluso ya en su momento hablaremos de cine de horror y ¿cómo se llama? Y la tradición sonora, pero yo insisto que ahí se están yendo mucho con Edgar Allan Poe, ¿no? O sea, finalmente en los cuentos de Edgar Allan Poe el horror no se ve, se escucha, ¿no? O sea, el corazón delator es algo que se está escuchando, el péndulo, en el pozo y el péndulo es algo que está bajando, pero el personaje no lo ve, sino que lo oye. El gato en las paredes, finalmente estamos oyendo al gato en las paredes arañando, etcétera, ¿no? O sea, entonces lo que hace muy bien, por ejemplo, una película como Babadook o Under the Shadow, que también es una maravilla que se puede ver en Netflix, es justamente jugar con el sonido, pero para que se vuelvan exasperantes también para quien está viendo la película, no nada más para los personajes, de manera que la experiencia es mucho más inmersiva. En otros tipos de cine, ¿no? Por ejemplo, en el cine que se está haciendo contemporáneamente en Europa, también o en muchos lugares de América Latina, también tenemos esa ruptura, ¿no? Pero que finalmente juegan más con la experimentación. Creo que muchas veces la imaginación no necesariamente requiere los juguetes, ¿no? O sea, lo interesante de ver un director es cómo con los escasos recursos que tenga puede montar algo, ¿no? Y a pesar de que también creo que por ejemplo en Marvel sí hay alguien que ha diseñado, por ejemplo, un sonido muy característico y que todos reconocemos, aunque mucho de su diseño sonoro no proviene de él mismo, es James Gunn, ¿no? O sea, con la saga de Guardianes de la Galaxia, ¿no? Ahí sí, creo que incluso yo no sabía hasta hace poco, ¿no? Que él que fue el primero que hizo una película de Marvel que se desarrolla en el espacio, ¿no? Y que rediseña el sonido de las armas láser y todas estas cosas, fue el sonido que se quedó posteriormente para todas las películas de Marvel. O sea, el diseño sonoro que él crea ahí se queda después, ¿no? Y vaya, es tan importante que hasta la fecha muchos han intentado y fracasado copiar el estilo del soundtrack. Claro, sí, y yo creo que también ese es el problema, ¿no? Empezamos a ver una serie de modas que terminan por ser la broma de sí mismas, ¿no?
que terminan por verse mal porque es como este feedback loop, ¿no? Es como que es esta retroalimentación incesable de cosas que funcionan, porque es lo que pasa mucho en Hollywood, ¿no? Que algo hace dinero y dicen, esto hace dinero, vamos a hacer 20 películas de esto, hasta que agotan totalmente la narrativa y ya las personas no quieren ver más películas. ¿Qué pasó con el horror en algún punto de la historia, ¿no? ¿Qué pasó con el horror? Y lo podemos ver que llegó a un punto donde era como sacaban cualquier película de horror solo porque sabían que la gente la iba a ir a ver, ¿no? Y como dices, yo creo que el horror tiene un lugar especial en nuestros corazones, en el tuyo y en el mío. Para mí, para mí es mi género favorito, entonces eventualmente tendremos uno o varios podcasts dedicados a esto, pero lo que mencionas es interesantísimo. Realmente empezamos también a ver cómo el sonido va evolucionando por género, ¿no? Va evolucionando diferente en cuanto a género. Y lo vemos también con las películas de guerra, ¿no? Las películas de guerra tienen una evolución muy interesante y además peculiar, ¿no? Porque ahora ya tenemos películas de guerra futuristas e incluso había guerras futuristas antes, ¿no? Y vemos cómo evolucionan no solo las guerras futuristas, sino también cuando se empiezan a hacer películas, claro, después de que pasa la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando se empiezan a hacer películas en retrospectiva, ¿no? Claro, con el tema, totalmente, ¿no? O sea, finalmente eso pasa, ¿no? O sea, de hecho sí, eso sí lo haremos, ¿no? Tendremos un programa dedicado exclusivamente a analizar secuencias de guerra, ¿no? O sea, eso nos interesa mucho, ¿no? Desde un Kubrick que, por ejemplo, de nuevo, el maestro, ¿no? Que, por ejemplo, en Barry Lyndon filma de esta forma tan rara, ¿no? Que en realidad prácticamente todas las secuencias de guerra las guía la música, ¿no? Más que ya el sonido de la batalla en el momento, aunque sí los hay, ¿no? Prácticamente el sonido más importante es la música, ¿no? O la voz de sus personajes cantando como hacen Cara de Guerra, ¿no? En Full Metal Jacket va a hacer esto, ¿no? De que pues, ellos, cuando empiezan a cantar la canción de Mickey Mouse, ¿no? O sea, y que él delata el absurdo de la guerra de Vietnam y prácticamente de cualquier guerra en la que ha entrado Estados Unidos a lo largo de toda su historia, pues en realidad el tipo está jugando, ¿no? Pero se aleja completamente de lo que va a ser, por ejemplo, un Steven Spielberg, en la que me parece su mejor secuencia, no su mejor película, ¿no? Pero la que me parece su mejor secuencia, que es el desembarco, ¿no? En Normandía, en Salvando del Soldado Ryan, ¿no? Pero que también dista mucho del sonido, por ejemplo, en Starship Troopers, ¿no? Claro. De Paul Verhoeven. Claro. Y empezamos a ver también una deconstrucción de los sonidos de guerra, ¿no? Yo creo que hay películas, por ejemplo, no sé si has visto Dunkerque, ¿no? Claro, me encanta. Sí. Que no tiene tanto sonido, o sea, tiene sonido de guerra, ¿no? Y también se está empezando a crear, se está empezando a evolucionar la narrativa de la guerra y de las películas que se hacen de esa época, ¿no? Porque ya todos hemos visto 1000 películas de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, pero Dunkerque yo creo que es una película que lo aborda desde una manera bastante interesante y peculiar, ¿no? Desde el soundtrack también. Sí. O sea, que incluso me encanta el cine de Nolan. Debo confesar que sí soy muy seguidor de Nolan, aunque políticamente no siempre coincido con sus perspectivas, ¿no? O sea, pero eso es lo maravilloso, ¿no? O sea, porque de repente pues, la película sí es muy patriotera británica, sí. ¿No? O sea, finalmente, de hecho a mí el único que no me gusta de la película es que acabe con el periódico y el discurso de Winston Churchill, etcétera, ¿no? Pero bueno, o sea, la película es impecable en todo lo demás, ¿no? Y como dices, justamente creo que Nolan, y pues no por nada va a trabajar con Howard Shore, ¿no? O sea, que finalmente es gente que... No es Howard Shore, perdón, me estoy confundiendo. Me parece que fue Hans Zimmer el que hizo esa... Hans Zimmer, perdón, es Hans Zimmer. Siempre los confundo a ellos, siempre me pasa. La H. Exactamente. Y que finalmente... pues trabajó con él desde mucho antes, ¿no? O sea, la saga de Batman, Inception, o sea, y cómo finalmente Zimmer es alguien que sabe concebir la música como sonido también, no nada más como composición ordenada de sonido, sino que además también lo que hace con, por ejemplo, con Inception, ¿no? Esta pieza musical que sí todo el mundo recuerda, el tum, ¿no? O sea, ese momento de tensión que sí todo el mundo puede citar, pero que en Dunkerque justamente jugó mucho con los silencios, ¿no? O sea, ahí se vio qué tan importante es el silencio para la música, porque su partitura está llena de ellos. El cómo empieza, ¿no? Meramente con el sonido de los papeles cayendo en Dunkerque, ¿no? Y con esta amenaza de se van a morir todos los que están allá adentro, y los personajes creyéndolo, ¿no? Verdaderamente que cabe la posibilidad de que vayan a morir ahí, ¿no?
finalmente toda esta configuración de lo sonoro no hace que la idea de la guerra cambie completamente. No, y lo mismo pasa con Interstellar, ¿no? En Interstellar también tenemos esta colaboración Nolan-Zimmer. Y Zimmer utiliza también el órgano de iglesia, ¿no? Utiliza un órgano de iglesia para dar como este contraste, ¿no? De que están en medio del espacio, en medio de algo que es totalmente futurista y tenemos un instrumento que es completamente tradicional, ¿no? Y que está generando... Pero que se hizo para evocar lo inalcanzable, que era lo divino, ¿no? Por eso le gustaba tanto a Bach el órgano, ¿no? Porque Bach quería hablar de Dios, ¿no? Exactamente, y esto es lo interesante de estos compositores, ¿no? De estas personas que también se adentran al mundo del cine. Y es interesante, quiero mencionar un dato curioso, ya que el primer video que salió en MTV, el de Video Killed the Radio Star, si lo ven, el tecladista, imagínense quién es, adivinen quién es Hans Zimmer. Así que si ven ese video podrán ver que él ha estado en varios de los momentos más importantes de la historia, no solo del cine, sino de la música. Así que... Sí, no recordaba, pero cierto es él, cierto. Sí. Cierto. Tiene tantos años que no ve ese video que no recordaba que es Zimmer. Ahí porque está además, el señor. Justo, también experimentó mucho con la música contemporánea, no nada más ha orquestado, ¿no? Sino que experimentó con el jazz, experimentó con... Eli, por ejemplo, que además son de la misma generación, ¿no? Eli, no sé qué me pasaba con los nombres. El que es el músico de cabecera de Tim Burton. No es de Splat, ¿no? No. Danny Elfman. Danny Elfman. No, que son de la misma generación, pero además hay ese punto de coincidencia, ¿no? Como que ambos han experimentado con N cantidad de géneros, ¿no? Sonoros, ¿no? Nada más han orquestado para cine, sino que han trabajado ahí muchísimo, ¿no? Entonces, gente que tiene una conciencia clara de lo que es el sonido, ¿no? O sea, y que, insisto, ¿no? Pues es una generación amplísima, ¿no? En otros niveles justamente de Splat, ¿no? O sea, anda por ahí Brian Eno, ¿no? Más cercano a la generación de Elfman y de Zimmer, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, son gente que sabe que la construcción que está haciendo es una construcción no nada más para una película, para una banda, etcétera, sino que tiene implicaciones súper fuertes para ellos, ¿no? Y sí, Zimmer supo identificar muy bien, ¿no? Que cuando colabora con esto de Video Kill the Radio Stars, ¿no? Finalmente estaba hablando de una nueva configuración del sonido que estaba hecha para verse, pero no como cine, sino desde casa, ¿no? O sea, porque finalmente hay que tomar en cuenta que en realidad cine casero no vimos sino hasta la aparición del widescreen. ¿No? O sea, porque para pasarlas en televisión tenían que recortar el formato. Entonces el videoclip pues, es el primer género estético como tal que verdaderamente aparece para un medio televisivo. Claro, que está hecho para la televisión, ¿no? Y lo que mencionas es muy interesante porque dependiendo de la generación de la que vengas, creo que creces con diferentes formatos caseros de video, ¿no? Sí. Yo vengo de la generación que creció con el VHS, ¿no? El VHS y de tener las 40,000 cintas en tu casa y regresarle. A mí todavía, yo fui afortunado porque me tocó ya el aparato que nada más le dabas un botón y lo regresaba. Si no, tenías que meterlo a un aparato especial que regresaba la cinta para que la pudieras reproducir otra vez, ¿no? Y sí, lo mismo pasa lo que dices, ¿no? El formato VHS tiene sus limitaciones, tiene cosas que funcionan muy bien y al final, bueno, era lo que veías, no era lo que te tocaba, ¿no? Como mencionas, y cuando yo era niño el VHS y Disney era básicamente lo que había, ¿no? Claro, sí, finalmente a mí, por ejemplo, me ha tocado el tránsito de todo eso, ¿no? Yo empecé con beta. Y todavía con una videocasetera, además que el control remoto era alámbrico, ¿no? O sea, todo un cablecito, vaya. Porque sí, la primera videocasetera de mis padres fue una videocasetera viejísima, o sea, incluso era vieja para mi generación, vaya, ¿no? Pero entonces tenía cable, sí, el control remoto era alámbrico, ¿no? Una beta que, como dices, ¿no? O sea, para los que no identifiquen ya esa tecnología, lo que pasaba con esos videocassettes, ¿no? Tanto el beta como el VHS, es que si regresabas la película dentro de la videocasetera se gastaban mucho las cabezas. Sí, es cinta magnética al final, entonces se va degradando, sí, ¿no? Y luego pasa el DVD, que el DVD se iba rayando. Entonces realmente los formatos
Pues los formatos tienen sus limitaciones, ¿no? Todavía no encontramos, a ver, podríamos decir que el formato digital ya no tiene limitaciones, ¿no? Que puedes reproducirlo de manera infinita sin que tenga esta degradación, ¿no? El problema de esto es que, yo qué sé, si le pasas un imán al disco duro, pues se acabó, ¿no? Se pierden todas tus películas. Pero bueno, es interesante que mencionemos esto porque el sonido también... como dices, ha evolucionado hasta crear universos completos, ¿no? O sea, ahora podemos ver, como estabas mencionando, las películas como los Avengers y mencionamos películas como Transformers, ¿no? No se sostienen sin sonido. O sea, son películas que sin el sonido no se sostendrían. Y es interesante mencionar esto porque hemos hablado en el podcast, ¿no? Venimos de, se empieza a hablar de sonido como... algo que va a ayudar a narrar lo visual. Luego, el sonido ya se desarrolla como parte de la película y existe una narrativa, se vuelve más complejo. Pero ahora ya estamos hablando de que sin sonido no hay cine, ¿no? Exactamente. Bueno, no hay cine en ese sentido, ¿no? En ese sentido, porque, vaya, y que incluso una película silente tendría un sentido también sonoro, ¿no? O sea, a partir de estos cambios, ¿no? O sea, por ejemplo, el artista, ¿no? O sea, que tiene que meter su propia banda sonora, ¿no? Etcétera, aunque a pesar de que era una película que se diseñó a la manera del cine silente, ¿no? Una película muda de Mel Brooks, ¿no? O sea, que sí había sonido por ahí, ¿no? Incidental, ¿no? Y el único que tiene un diálogo es Marcel Marceau, ¿no? Que es una maravilla, ¿no? Que decida darle la única línea de la película a un mimo, ¿no? Así que lo único que dice es no, ¿no? Entonces, finalmente, o sea, incluso, sí, ¿no? O sea, estoy muy de acuerdo, ¿no? O sea, incluso una película del todo silenciosa, como puede ser El artista en el sentido contemporáneo, depende de una u otra forma de los factores de cambio sonoro que hay en la composición cinematográfica contemporánea. Claro, y hablando de cine que depende completamente del sonido también, empezamos a hablar, yo creo que de películas, bueno, y de compañías, ¿no? Como Disney, como Pixar, que ellos entienden que el sonido es parte integral de sus películas, ¿no? Y también por eso vemos que la tecnología se va desarrollando a la par de la animación en muchos casos, ¿no? Hablamos de que la primera película en estéreo fue Fantasía, ¿no? Y después tenemos la primera película que fue Dolby Atmos fue Brave, ¿no? No tengo idea de cuál es el nombre en español en este momento, pero... Valiente, sí, Valiente, Valiente. Sí, le pusieron Valiente. Pues es la chica pelirroja que dispara un arco y una película interesante, pero a lo que quiero mencionar es que estamos viendo ciclos, ¿no? Hay ciclos que se repiten, ¿no? De desarrollo de nuevas tecnologías para poder llevar hacia adelante universos que tal vez ni siquiera existen, ¿no? Y también estamos empezando a ver como, por ejemplo, ahora que hablaste de discursos y de ingleses, recordé la película del Discurso del Rey, ¿no? Que es una película que a nivel sonoro es interesantísima porque se utilizaron los micrófonos originales en los que daba discursos el rey, ¿no? Y se trató de buscar esa estética. Entonces también ya estamos hablando de rescatar, o sea, el sonido grabado ya es suficientemente antiguo y los micrófonos y esta tecnología es suficientemente antigua como para entender que ahora tal vez haya personas que simplemente se dediquen a encontrar, ¿no? A encontrar estos micrófonos, a investigar qué es lo que mejor queda para esta época, ¿no? Y si empezamos a hacer películas también, que se han hecho películas de la historia de la grabación, ¿no? Que se han hecho películas de música, ¿no? De bandas de los 70, de los 60, lo mismo, se buscan. Yo trabajé en un estudio en Nueva York y en ese estudio se grabó una película que iba a ser reminiscente a la música de los 80, me parece. Y se buscaron micrófonos de los 80, stands de micrófonos de los 80, porque el estudio tenía mucho equipo de esa época, ¿no? Entonces estamos empezando a ver como esta ¿cómo podríamos llamarlo? Un poco arqueología, ¿no? Como un poco búsqueda. Totalmente. Sí, totalmente, ¿no? Es un nuevo tipo de arqueología sonora, ¿no? O sea, vaya que de por sí ya desde la historia de la grabación nos pasa, ¿no? O sea, hay que pensar mucho en eso, ¿no? Que por ejemplo, a mí me intriga mucho la música como escritura, ¿no? O sea, previo a la historia de la grabación, que en realidad es reciente, ¿no? Como dices, ya es lo suficientemente antigua, pero en realidad es reciente. Estamos hablando de que tenemos poco más de 100 años haciendo grabaciones, ¿no?
Uh-huh. Pero previo a ello, la forma de supervivencia de la música era la partitura. Es decir, la música dependía de la escritura para poder mantenerse en el tiempo, ¿no? O sea, y justamente eso a mí también me encanta pensar, ¿no? Hay una escena bien bonita en la cambiadora de páginas, que no me acuerdo cómo le pusieron aquí. Creo que más bien aquí fue donde se llamó, en México fue donde se llamó la cambiadora de páginas, pero que para que se ubiquen es esta película con Ed Harris haciendo de Beethoven, y que justamente es una historia ficticia, ¿no? De una mujer que es la copista, le pusieron, perdón, la copista, no la cambiadora de páginas. Se llama La Copista, ¿no? Sí, ya sé qué película me estás hablando. Ajá, y hay una escena bien bonita, ¿no? Cuando ella lo va a buscar por primera vez a Beethoven, que le pregunta a la casera si lo conoce, ¿no? Y ella le dice, sí, vive aquí y además yo estuve ahí cuando estrenaron la Quinta Sinfonía, y la mujer le empieza a tararear, ¿no? O sea, la mujer empieza a tararear la entrada de la Quinta Sinfonía, y uno lo piensa y dices, claro, en ese momento no había un registro, esa era la única forma en que el sonido y en que la música se podía preservar. En este momento justamente ya es una labor arqueológica, ¿no? Está rescatando, aquí en México tenemos la Fonoteca Nacional, ¿no? Que está haciendo labores de rescate de partituras, de reconstrucción. Yo soy muy fan de buscar en Spotify porque me encanta el mundo griego antiguo, la verdad es que me parece muy intrigante. Y por ejemplo, Spotify tiene una larga lista de reconstrucciones aproximadas de cómo debería de sonar la música en la antigua Grecia, ¿no? Entonces finalmente pues ya también le está empezando a pasar al cine, ¿no? Hace poco una proyección en Alemania, y creo que también la llevaron a Estados Unidos, de Metrópolis, con la banda sonora que diseñó Fritz Lang para la película, ¿no? Que estaba perdida, que de repente se le encuentran en la partitura. Wow. Alguien la toca, ¿no? Entonces ya tenemos esas labores de arqueología en la que se rescata incluso todo eso sonoro que en un momento dado pues había gente que recordaba, ¿no? Porque volvemos al punto, si bien ya tenemos poco más de 100 años, tampoco tenemos más de 100 más de 100 años, ¿no? Entonces la gente que vio, por ejemplo, las primeras películas sonoras, pues ya está muriendo, ¿no? Si es que todavía nos quedaban algunos, ya están muriendo, ¿no? Entonces justamente ahorita se vuelve más importante esa labor de rescate. Sí, y es interesante que menciones esto. Ahora que estamos hablando de arqueología, también podemos hablar de las películas que cuentan con cosas que realmente no tenemos idea de cómo suenan en la vida real, ¿no? Ya hablando de arqueología podemos hablar de Jurassic Park, ¿no? Que realmente nadie sabe cómo suena un dinosaurio y jamás lo sabremos si no es que pasa lo que pasa en Jurassic Park, ¿no? Entonces ellos lo que hicieron fue imaginación, como dijiste, recursos imaginativos que tuvieron que desarrollar, ¿no? Utilizaron los delfines, utilizaron elefantes, sonidos de animales, de mamíferos para recrear los sonidos de los dinosaurios, y hasta la fecha nosotros pensamos que esos sonidos son los sonidos de dinosaurio, cuando en realidad nunca escucharemos un sonido de un dinosaurio, ¿no? Efectivamente, de hecho, esa parte a mí me interesa mucho, ¿no? El carácter imaginativo del sonido del cine, ¿no? ¿Qué nos puede mostrar que no está ahí? Me encanta esta escena que para mí es una de las escenas mejor diseñadas en la historia del cine y tiene que ver con el sonido completamente, y en particular con la música. La escena de Amadeus cuando Mozart le está dictando a Salieri la partitura del Requiem, ¿no? Gran película, sí. Sí, porque estamos en la cabeza de Mozart en ese momento, ¿no? Y cómo empieza a decir, no, a ver, lo copiaste mal, no, van a sonar así, ¡bom! ¡Bom! Pero lo oímos de fondo. Lo que hace muy inteligentemente el director es poner la música de fondo. Es decir, estamos entrando en ese momento a la cabeza de este Mozart, que sería un carácter imposible para nosotros, ¿no? Nos está vinculando con una forma imposible de entrar en la situación, ¿no? Como dices, el sonido del dinosaurio, hasta cosas mucho más sencillas, ¿no? Hay gente que a mí me sorprende mucho que piense que las balas suenan como suenan en las películas. O sea, hasta ahí llega nuestra imaginación cinematográfica televisiva, ¿no? O sea, que a mí me pasó durante un atraco, ¿no? Que ya después de que ocurrió, uno de los pasajeros que iban a bordo del transporte donde nos atracaron decía, no, pero es que la pistola no era de veras, ¿no? Porque sonaba falso, ¿no? Y yo, no, pero si las balas están incrustadas ahí, ¿no? O sea, era real. Lo que pasa es que tenemos una imaginación distinta, ¿no? Algunos podrían pensar que eso es malo, ¿no? En realidad el cine sabe que está construyendo desde el imaginario. Lo hace a propósito. Por eso yo nunca he oído de un diseñador de sonido que quiera que el sonido suene realista, ¿no? O sea, más bien real. Realista. A menos que sea
Claro, a menos que sea específico, por ejemplo, en el discurso del rey, eso querían, ¿no? Eso estaban buscando. Exactamente. A menos que sea es parte específico. de la composición. Exactamente. Sí. Sí, que sea parte de la experimentación, ¿no? Pero cuando estamos haciendo una obra de ficción, difícilmente un diseñador de sonido está pensando en, tiene que sonar exactamente igual como sonaría, o sea, tiene que ver exactamente igual como se vería, ¿no? Dices, no, o sea, tiene que ser que en pantalla y de acuerdo a tu composición tenga lógica. No, y eso que estás mencionando es importante porque ya estamos llegando a un punto en el diseño sonoro en que ha existido lo suficiente como para que tengamos clichés, ¿no? Para que tengamos clichés como el grito, ¿no? El grito ese que se escucha en todos lados, el grito de Wilhelm. O que tengamos ciertas librerías que utilizan todos, ¿no? Entonces es importante también, y yo creo que también un poquito para cerrar quiero hablar de a dónde debería ir el sonido, a dónde creemos que irá, ¿no? Y ahora que tenemos ya tanta tecnología y podemos nosotros hacer nuestros propios sonidos, ya con tu teléfono puedes grabar tú cualquier diseño sonoro que se te ocurra, ¿no? Yo creo que sería interesante empezar a ver una nueva ola de diseñadores sonoros que crearan nuevos sonidos de balas, nuevos sonidos de todo, ¿no? Que no se siguiera utilizando lo mismo porque ya las audiencias esperan que las cosas suenen de una manera. Entonces yo creo que si existe o se crea una película que realmente deconstruya eso, o sea, que nos deje, nos muestre un diseño sonoro innovador, además de que la película sea buena, ¿no? En términos visuales, yo creo que va a romper muchos de los esquemas que estamos viviendo en este momento. Y de los clichés, efectivamente, ¿no? Porque como decías, ¿no? Finalmente estamos tan acostumbrados al cine de Hollywood, ya en su momento también tendremos que hablar de ello, ¿no? De cómo incluso el ojo humano ya se está adaptando a esas condiciones de velocidad y de imagen que nos ha acostumbrado el cine de Hollywood, que no estamos volteando esas alternativas, ¿no? O sea, clichés hay por todas partes, ¿no? Durante cuánto tiempo no el plan del villano en cualquier película fue el mismo que el del Guasón de Nolan, ¿no? Lo capturan intencionalmente, ¿no? Y piensan que ya todo va bien y de repente se revela que fue intencional que lo capturaran. Loki hizo eso en Avengers, el villano que hacía Javier Bardem en la de 007 también lo hizo. Se repetía mucho, ¿no? Esto que los gringos llaman el Skybeam, ¿no? Este hoyo que se abre en el cielo, ¿no? Y que de repente llega algo del espacio exterior. Pues ya también lo vimos hasta el cansancio. Pero así como hay clichés visuales, también hay clichés sonoros, ¿no? Y creo que finalmente ya hay esas formas de ruptura, ¿no? O sea, que ya están ocurriendo, pero justamente están ocurriendo con gente que está pensando el sonido ya no desde el punto de vista tecnológico, sino que justo, ¿no? Como decías, ¿no? Ya está tan a la mano lo que podemos hacer que hasta están recuperando otras formas de sonido, ¿no? Por más que solo sea diálogo, pero por eso también, de nuevo, el cine de horror vale tanto la pena una película como La Bruja, ¿no? Porque todos los diálogos de la película surgen de juicios reales, ¿no? O sea, son descripciones de juicios reales, ¿no? Entonces hay un carácter nuevo del sonido también, ¿no? Que parezca que no es tan primordial, pero ahí hay un carácter nuevo, ¿no? El hecho de que lo que estoy escuchando son cosas que se dijeron en juicios a brujas en su momento en el Estados Unidos de la época en la que se desarrolla la película, ¿no? Entonces creo que hay esos ya primeros experimentos, ¿no? De romper con el cliché, pero pues finalmente tendremos que voltear a otras narrativas cinematográficas no hollywoodenses para verlas, ¿no? Así es. Yo creo que para el sonido y el cine en general es un arte muy, muy joven, ¿no? Si lo mencionamos, muchos dirán, ¿cómo que joven? Si esto tiene 120 años, ¿no? O 100 años. Pero si hablamos del sonido grabado y dentro del cine, pues todavía nos queda muchísimo por ver y por escuchar, ¿no? Y yo creo Estamos por cumplir 100 años, de hecho. Estamos por cumplir 100 años del sonido en el cine, ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que todavía queda muchísimo por ver y escuchar. Y yo me gustaría también ver que los diseñadores sonoros y la gente que se dedica al sonido utilizara también esas técnicas, ¿no? Utilizar esas técnicas antiguas y viera los beneficios de utilizar, de hacer cosas como las hacía Ben Burtt, ¿no? De tener esa creatividad, porque yo creo que si combinas esa creatividad y esa curiosidad incesante con la tecnología que tenemos hoy en día, bueno, el cielo es el límite, ¿no? Pero también rescatas esa humanidad que hace de esas películas tan únicas, ¿no? Y que te hace identificarte tanto y que hace que recuerdes esos sonidos y que los vayas a recordar toda tu vida. Efectivamente. Pues a ver cine, ¿no? O sea, a ver cine, o sea, ahí les pondremos, como decía Sergio, en algún punto de la conversación, ¿no? Dejaremos ahí unos cuantos links
para que vean por lo menos el avance de alguna de las películas, dejaremos los nombres, etcétera, y pues vaya, o sea, que puedan consultar todos estos materiales y encontrar otros, ¿no? También ahí si nos quieren mencionar cosas que se nos hayan ido, ¿no? A lo mejor alguna película que ustedes recuerden, etcétera, más que bienvenidos, ¿no? Así es, como dice mi compañero aquí Paco, a ver cine, y muchas gracias por todas las personas que nos han escuchado. Tendremos más para ustedes en las próximas semanas. Cuídense mucho y hasta luego. Hasta la próxima, esto fue Fonokinesis.